Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, pues aquí, empezando el día y viendo que hay un sol bien lindo, frío, pero con un sol precioso. Bien, el día de hoy vamos a estudiar lo que son las enfermedades esofágicas. Es algo que depende de cada paciente, puede o no ser frecuente. Yo he visto unos cuantos casos y la verdad es que sí dan mucho problema a la hora de alimentar a estas personas. Y es algo que a ustedes sí les va a dar mucho trabajo también el momento en que se les presenten pacientes de este tipo. Ahorita veremos por qué es esto. Bueno, empecemos con las famosas enfermedades por reflujo, que tantas personas se quejan todo el tiempo de reflujo gastroesofágico. El libro dice que esto se da lugar en personas sanas, pero realmente nadie que tenga reflujo puede estar sano, porque simple y sencillamente eso ya per se puede estar dando ciertas patologías y no es normal que tengamos reflujo, pero es la definición del libro y por eso se los puse ahí. ¿Qué es o qué causa ahí? Pues simple y sencillamente es un retorno del contenido gástrico hacia el esófago, que básicamente va a ser ácido y saliva. ¿Y cuándo se va a dar esto? Pues cuando el esfínter esofágico inferior vaya a relajarse. Qué hueva. Y esto lo que hace es que simple y sencillamente pase ese retorno. ¿Qué nos puede dar esto? Pues cualquier reflejo vagal que nos puede causar este reflujo. La compañera que tiene su teléfono ahí, por favor, o apaguen su micrófono mientras. Bien. Las personas que tienen el reflujo gastroesofágico, cuando se relaja este esfínter, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la presión adentro del estómago y ese aumento de presión dentro del estómago hace que empiece a aumentar más y abra básicamente este esfínter, y al abrir el esfínter esofágico, esto va a dar lugar al retorno de ácido gástrico, de saliva alcalina, etc. Bueno, ¿qué otras cosas van a hacer que nosotros podamos tener reflujo? Pues personas obesas. Las personas obesas van a tener también un aumento de la presión intragástrica, y al tener ese aumento de la presión intragástrica pueden hacer que el esfínter superior pues se relaje y haya un retorno del contenido gástrico. ¿Qué otra cosa es lo que hace aparte del aumento de la presión? Si ustedes se dan cuenta, en este lugar, que es el músculo, que se acuerdan que en anatomía vimos que básicamente abraza al esófago, entonces en las personas obesas se da grasa a este nivel. ¿Y cómo se introduce grasa acá? Cuando la gente adelgaza un poquito y esa grasa ya va desapareciendo, pues el músculo ya queda dilatado. Y eso hace que no haya una buena compresión a nivel del esfínter esofágico inferior y haga que pueda haber
retorno del contenido a el esófago. Si, aunado a eso, tenemos que el peristaltismo del esófago está alterado, pues entonces habrá una mayor gravedad a nivel de la esofagitis. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, ¿alguna duda hasta acá? Perdone, doctora, ¿podría repetir lo que dijo de último? ¿Cuál es lo que dije de último? Donde, perdón, se coloca la capa de grasa en el músculo que envuelve el esófago. Ah, ya. Ok. Te lo voy a esquematizar. Aquí vamos. Permíteme. Bueno, aquí es el músculo que va y básicamente abraza, es un músculo del diafragma que abraza básicamente el esófago. Y eso ayuda a que este esfínter se mantenga cerrado cuando tenga que estar cerrado y se relaje cuando tenga que relajarse, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa con una persona que está con sobrepeso, obesa? Empieza a acumular grasa intraabdominal y en todas partes del cuerpo. Al hacer esto, hay grasa que entra acá, entre el agujero por donde pasa el esófago, ¿sí? Y que está el músculo básicamente rodeándolo. Entonces empieza a entrar grasa a ese nivel. Ok, perfecto. Puede entrar bastante grasa, regular cantidad o poca grasa. Pero ¿qué pasa si esta persona está bajando de peso? ¿Qué va a pasar con ese agujero, por decirte algo, compañera? Va a quedar como que más amplio. Va a quedar más amplio. Y si queda más amplio, el músculo que lo rodea va a estar lo suficientemente, va a estar realmente dándole un soporte a la presión del esófago, ¿o no? No, ya no. Ok. Entonces, al no hacer eso, el esfínter esofágico, pues tampoco va a tener ese apoyo. Y al hacer esto, va a haber también, junto con la relajación de este esfínter, un mayor reflujo. Pero es por eso. Esa es la razón por la que los obesos, aparte del reflejo vagal, pueden tener una mayor cantidad de reflujo en general. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda, compañeras y compañeros? ¿Ninguna? Vaya. Doctora, buenos días. Buenos días. El reflujo también se consideran, digamos, los eruptos así muy como consecutivos o muy, así muchos eruptos, se puede decir, ¿no? No, el eructo es básicamente sacar aire. El reflujo es contenido gástrico. Ah, ok. Gracias, doctora. Ok. Bueno. La mucosa del esófago, nuestro cuerpo básicamente tiene varias capas que nos protegen contra la erosión. Entre una de estas capas y la primera barrera es la barrera preepitelial. Bueno, esta simple y sencillamente es una capa que combina agua con bicarbonato. ¿De dónde viene esto? Pues de la saliva que nosotros tragamos y de las glándulas de secreción mucosa que se encuentran acá. Esta es la preepitelial. Luego tenemos la capa epitelial. La capa epitelial básicamente son células o una membrana celular que está estrechamente unida, básicamente para no dejar pasar nada a través de las uniones intercelulares y van a ser básicamente transportadores
iónicos de membrana o de electrolitos, etcétera. Y la tercera defensa que vamos a tener es la capa postepitelial. Y la capa postepitelial es donde está la irrigación sanguínea de la mucosa. O sea, tenemos varias capas que nos van a proteger contra cualquier agresión o la acidez del pH, etcétera, que puede haber a nivel del esófago. También acuérdense que vamos a tener también pepsina en todas las secreciones. Y esta pepsina, si está en contacto mucho tiempo, puede dañar las uniones que hay entre célula y célula. Y al dañar las uniones que hay entre célula y célula, esto va a hacer que se dilaten esos espacios y ya el epitelio sufra daño. Y al sufrir ya ese daño, ya aparecen básicamente todos los síntomas de reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque ya todo el contenido gástrico, la pepsina, el ácido, etcétera, ya van a entrar en contacto básicamente con las células epiteliales. Al entrar en contacto con estas células epiteliales, se causa una inflamación. Esto lo que va a hacer es que estas células epiteliales empiecen a secretar citocinas, quimiosinas o, ¿cómo se llama? Proinflamatorias al esófago. Y por lo tanto se va a crear más inflamación y más deterioro. En pocas palabras, que estamos diciendo acá, que los líquidos que regresan al esófago, dañan el tejido, hace que ya, ¿sí? Hace que las uniones intercelulares se afecten, eso hace que haya un mayor contacto, eso viene y ese contacto, como va a ser básicamente ácido, entonces va a dañar las células y al estar dañadas se van a inflamar. ¿Y cómo se van a inflamar? Pues simple y sencillamente con el contacto con esto y empieza a haber esa erosión química, entonces las mismas células van a empezar a secretar interleucinas o citocinas o quimiosinas, que es sinónimo, proinflamatorias, y eso va a aumentar básicamente todo el proceso y el daño empieza a generalizarse. Bueno, ¿dudas hasta este momento? Doctora, buenos días. Buenos días. Entonces dijo que todo este daño se va dando, es a nivel del esófago, cuando ya se va presentando el reflujo y lo empeora. Ok, ¿qué fue lo último que me dijiste? Que no te lo entendí bien. O sea que si todo este proceso que dijo se da a nivel del esófago y si se da a partir de que ya se empieza a presentar el reflujo. Exactamente. Gracias. Bueno, hay manifestaciones tanto esofágicas como extraesofágicas del reflujo. Entonces, los síntomas esofágicos son síndromes, porque acuérdense que el síndrome no es una enfermedad, es un síntoma, es una unión de signos y síntomas, ¿sí? Un signo es lo que nosotros miramos y un síntoma es lo que el paciente nos refiere. Entonces, esto va a tener el síndrome del reflujo típico, que es lo que el paciente les manifiesta a ustedes como un ardor que se da a nivel del esófago, que se regresa el contenido, que pueden sentirlo ácido o amargo, o pueden tener un dolor torácico. Acuérdense ustedes que cuando vimos infarto les hablé de los tipos de dolor que se podía ver, que mucha gente lo podía confundir con infarto, y el reflujo gastroesofágico es uno de esos que puede dar un dolor bastante grande
sordo a nivel del tórax. También se puede dar inflamación del esófago, una estenosis, que no es más que un estrechamiento del esófago secundario a el hecho de que el esófago se ha inflamado y se ha cicatrizado. Y esa cicatrización es lo que va a dar la estenosis y no va a haber una dilatación adecuada. El esófago de Barrett es una lesión precancerosa que se puede dar por el continuo, con la continua lesión a nivel del esófago, y posteriormente puede desarrollarse también un adenocarcinoma esofágico. También podemos tener signos extraesofágicos del reflujo. Hay algunas que ya se sabe realmente que hay, y hay otras que se han propuesto y que están en estudio. Número 1, el reflujo nos puede dar tos, nos puede dar inflamación de la laringe, puede causar asma y puede, cuando es muy grande, puede dar daño a nivel de los dientes. Lo que se cree también y se ha visto, y realmente sí sucede, es inflamación de la faringe, sinusitis, porque el reflujo llega muy alto y entonces hay, al inflamar la mucosa, pues simple y sencillamente se inflama el resto de la mucosa, porque no va a subir hasta los senos nasales, a menos que sea demasiado. Una fibrosis pulmonar, ¿por qué? Porque el reflujo también puede ir una pequeña cantidad del contenido a los pulmones, estar inflamando, y posteriormente esa inflamación va a tener cicatrización, y a esto es lo que le llamamos fibrosis pulmonar. Y se ha propuesto también la otitis media a repetición secundaria a el reflujo gastroesofágico. Compañeras, solo les recuerdo que esta es clase de adultos, por favor. Cuando haya preguntas de bebé, eso, por favor, se las van a hacer a la doctora Ligia Moscoso. Mi especialidad es medicina interna y soy especialista en adultos, no en niños. Y no les puedo contestar realmente muchas de las causas de por qué se dan ciertas situaciones en los niños. Tengo ideas bastante claras de muchas cosas, pero como les digo, no es mi especialidad, y por lo tanto yo sí me disculpo con ustedes por esa situación, pero sí, de niños para mí es auxilio. Bueno, sigamos pues. También podemos tener pirosis, o se llama regurgitación ácida, la cual nos puede dar signos de alarma, como pueden ser la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces, por esa irritación y ese dolor a nivel del esófago, no comen adecuadamente, y eso puede crear o crea la necesidad de que se haga una endoscopía. Aquí hay varias formas: o se hace la endoscopía de una vez, que es lo que los gastroenterólogos, si la gente tiene los medios suficientes en lo privado, lo hace, o si no, empiezan a realizar primero otras acciones antes de entrar a realizar la gastroscopía. Y entre ellos, y básicamente, es cambiar el estilo de vida de la persona, que no coma en exceso, ver los horarios de las comidas, y no aquellas personas que comen a las 10, 11 de la noche y se van a acostar. Pérdida de peso, si hay sobrepeso, tiene que ser gradual, no tiene que ser muy grande la pérdida de peso. Y aquí podemos tener dos caminos. Si va desapareciendo el reflujo,
pues se continúa con estas acciones, si no va desapareciendo el reflujo, se pueden dar algunos medicamentos como inhibidores de la bomba de protones y ver si con eso se puede tratar el reflujo. Si obtenemos una respuesta adecuada, pues simplemente se ajusta la dosis para continuar el tratamiento, pero si no hay respuesta, pues simple y sencillamente hay que hacer una endoscopía. Si en la endoscopía no se logra detectar la hernia diafragmática, entonces se hace un procedimiento que se llama manometría. La manometría lo que es medir las presiones que hay adentro del esófago. Y también se pueden hacer pruebas de reflujo, como es medir el pH a nivel intraesofágico. Hay muchos medicamentos que se pueden utilizar para tratar el reflujo. Pueden usar antiácidos, que los encuentran en cualquier lugar. Se puede usar el alginato sódico también, los encuentran en cualquier farmacia y en supermercados. Antagonistas de los receptores H2 de la histamina, y estos lo que van a hacer básicamente es a disminuir la secreción de ácido a nivel gástrico, y si ya no se secreta suficiente ácido a nivel gástrico, pues entonces ya el reflujo ya no va a ser ácido y ya no tenemos tanto problema, o los inhibidores de la bomba de protones, que lo que van a hacer es simple y sencillamente bloquear la secreción de ácido. Hay muchos tipos, muchas variedades, como ustedes miran: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabendasol, esomeprazol, deslansoprazol. Básicamente todos lo que van a hacer es simple y sencillamente hacer que ya no se secrete ácido. No son inocuos, tienen algunos efectos desde el punto de vista nutricional. Uno de ellos es que alteran la microbiota intestinal, y otro de ellos es que acuérdense que nosotros necesitamos ácido para la digestión de proteínas, una adecuada digestión de proteínas, y eso lo que va a hacer es causarnos un retardo en esto. Bueno, antes de pasar al siguiente tema de esófago, ¿alguna duda con reflujo gastroesofágico? Doctora, buenos días. Yo tengo 2 preguntas. Primero, ningún medicamento lo quita así a largo plazo, ¿verdad? Y segundo, el mayor tratamiento sería la alimentación. Mira, la alimentación tiene que ir en todo el tratamiento, desde inicial hasta final. Y depende de qué tan grande pueda ser esto. Porque podemos tener hernia grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Hay las grado 1, grado 2, incluso grado 3 se puede intentar tratamiento médico. La grado 4 ya tienen que entrar y hacer un cerclaje para evitar este reflujo y evitar daños mayores, como problemas a nivel pulmonar, etcétera. Pero que te curen per se la hernia esofágica no te la van a curar. Se puede controlar la sintomatología, controlar que no haya mucho reflujo, o si ya es necesario, pues entrar a hacer el cerclaje, que es una operación para corregir esto. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros o compañeras? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, sigamos. Bueno, aquí básicamente no es, está la estenosis péptica.
o estenosis esofágica también. Esto se va a dar en gente de edad avanzada que han tenido reflujo por mucho tiempo y ha habido inflamación grave a nivel del esófago, y eso lo que hace es que cuando se cicatriza se desarrolla una fibrosis y por lo tanto el esófago disminuye la luz del mismo y hay un acortamiento. Básicamente, por lo tanto, ya no se puede distender cuando pasa el alimento. Y al no poderse distender, entonces la persona empieza a presentar dificultades para tragar. En este tipo de pacientes puede hacerse o dilataciones o cambiar el tipo de dieta si la dilatación no se logra como debe ser. Los síntomas característicos que va a tener es dificultad para tragar los sólidos, y muchos pacientes simplemente empiezan a tener esa dificultad sin haber presentado una sintomatología franca de reflujo, sino que inicialmente empiezan de una vez a presentar esto. Aquí podemos ver básicamente una estenosis. Miren, viene el esófago acá, viene la luz acá, y aquí ya hay una estenosis a este nivel. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que decíamos? Simplemente se va a tratar de distender esto y se va haciendo gradualmente para que no haya un mayor daño a nivel de la mucosa. Y cuando se logra distender y regresar a que tenga el mismo diámetro, pues van a tener que estar tomando de por vida inhibidores de la bomba de protones, porque van a seguir presentando reflujo posteriormente. Aquí sí, el tratamiento es básicamente una dilatación. Antes de pasar a esófago de Barrett, ¿alguna pregunta sobre la estenosis? Compañeros. Doctora. Mi compañera, ¿sí? Que dijo que porque primero dijo que la estenosis es que se empieza como a estrechar, ¿verdad? Ajá. Se dilata cuando se toma el medicamento. No. Este es un procedimiento que se pasa un dispositivo para empezar a dilatar. Eso no se hace con medicamentos. Gracias. Hace de caso que empiezan a pasar, vamos a ver, es que no tengo acá nada para ilustrarte. Bueno, veamos. Suponete que tenga menos de 13 milímetros de diámetro. Entonces, pueden pasar una sonda, ¿sí? Que tenga 14 milímetros poco a poco. Entonces ya aumentan 1 milímetro. En la posterior dilatación van a pasar por aquí una sonda que tenga 17 milímetros para hacer que esto se vaya dilatando poco a poco. Después van a pasar una que tenga 20 milímetros y entonces poco a poco van a ir dilatando esta estrechez hasta llevarla a sus niveles aceptables y que la persona ya no tenga dificultades para deglutir estos alimentos. Pero ese es un procedimiento manual, físico, no es con medicamentos. ¿Te queda eso claro? Sí, doctora, gracias. Okay. Bueno, esófago de Barrett. ¿Qué es lo que conocemos como esófago de Barrett? Pues es una lesión de la mucosa en la cual hay cambios en las células de la mucosa, son cambios precancerosos. ¿Sí? ¿Cuál es el factor de riesgo que puede tener las personas para desarrollar esto? Reflujos por largo tiempo, el fumar, sexo masculino
personas de edad avanzada y obesidad masculina con patrón central. ¿Por qué se produce? Pues simple y sencillamente por la lesión que se da en la mucosa causada por el ácido gástrico y por la bilis. Eso nos va a dar básicamente alteración a nivel de las células y por lo tanto vamos a tener una lesión bastante severa. Aquí vamos a ver una fotografía hecha por en una gastroscopía de lo que es el esófago de Barrett. Si ustedes miran a este nivel, la mucosa tiene un color rojo salmón, se describe, y se miran las lesiones blanquecinas a todo alrededor. Estas lesiones es básicamente la inflamación con fibrina y ya alteración en la morfología de las células, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Es simple y sencillamente por una inflamación prolongada de largo tiempo, que es lo que nos está haciendo que este paciente pueda desarrollar lo que es el esófago de Barrett, que como ya les dije, es una lesión precancerosa causada por un reflujo gastroesofágico de largo tiempo. ¿Cómo se va a hacer básicamente el diagnóstico? Pues simple y sencillamente se van a hacer biopsias y tenemos varias cosas. Sí, es un esófago de Barrett, pero no tiene células precancerosas en ese momento. En 3 años hay que volver a hacer una endoscopía y se le da inhibidores de la bomba de protones. Si ya tiene displasia, cáncer o algo, pues hay que ver dependiendo del resultado de patología. Si es una displasia o una alteración de bajo grado, entonces se va a hacer una vigilancia, una endoscopía de 6 a 12 meses y puede haber una ablación por radiofrecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a quemar ciertas áreas del esófago para tratar de evitar que continúe esta lesión. Ahora, si lo tenemos un cáncer ya temprano o de alto grado, entonces, ¿qué es lo que va a hacerse? Bueno, dependiendo de, ya sea que se haga una ablación también por tratamiento endoscópico o que se haga una cirugía y se haga una sustitución de esófago por colon. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, ¿alguna duda? Compañeras, compañeros, ¿ninguna duda? Hola, doctora, buenos días. Buenos días. Después de una dilatación endoscópica, ¿la persona puede llevar, digamos, su vida otra vez normal? Es decir, ya no va a tener problemas esofágicos, o digamos puede darse el problema de que tenga que hacerse otra vez ese tratamiento. ¿Estamos hablando de la estenosis o estamos hablando del esófago de Barrett? La de estenosis. Bueno, la persona puede recaer y le tienen que volver a hacer el tratamiento si es factible. Y sí, puede recaer si no sigue su tratamiento en una forma adecuada. Okay, gracias, doctora. Ok. Ahorita vamos a esofagitis eosinofílica. ¿Qué es eso? Simple y sencillamente es una respuesta del sistema inmunológico por cualquier tipo de alergias y entre estos, alergia a alimentos, alergia a alergenos que pueden estar en el aire,
que van a producir una inflamación en la mucosa esofágica, y eso lo que va a hacer es que el cuerpo responda básicamente a la presencia de estos alergenos. Algunos pacientes tienen una herencia familiar de esto, generalmente en un 50%. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones que se van a tener? Pues simplemente dispepsia. Y esto se va a presentar como dificultad para ingerir alimentos sólidos, que la gente sienta que el alimento se queda impactado en el esófago y no pasa, sienta que se les quedan atorados ahí, y eso les va a causar dolor con el paso de los alimentos. ¿Y cómo se va a hacer el diagnóstico? Pues se va a hacer una endoscopía y se van a encontrar ciertos signos. Y aquí los tenemos. Vamos a ver. Miren, aquí tenemos un edema. Tenemos estos anillos que ustedes miran aquí a todo el alrededor, porque hay anillos circulares, y la coloración rojiza a nivel del estómago. Ahí pues simplemente va a haber que hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico, porque se pueden encontrar a nivel histológico la presencia de una gran cantidad de eosinófilos en este tratamiento, en este tejido. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Número 1, eliminar de la alimentación todas aquellas alimentos que puedan estarnos causando este tipo de esofagitis, o sea, todos los alimentos a los cuales podamos ser alérgicos o intolerantes. Ese es el tratamiento adecuado, porque si ya no existe el estímulo, no va a haber la reacción del cuerpo, porque simplemente es una reacción a una noxa. Ahora, si ellos vienen y se quitan solo esto y sigue, pues hay que entrar a una dieta lo menos alergena posible. Ellos lo ponen como dieta elemental para bajar la inflamación, y al mismo tiempo tiene que darse algunos medicamentos para desinflamar y para controlar este tipo de reacciones. Pero el tratamiento básicamente es quitar de la dieta todos aquellos alimentos que nos pueden estar causando esta reacción inmunológica, ¿sí? Quedó claro que ahí básicamente es un tratamiento nutricional, compañeras. Sí, doctora, quedó claro. Ok, bueno. Sigamos, pues. Ahora nos vamos a esofagitis inducida por pastillas. Hay gente que le fascina estar tomando un montón de pastillas. Hay algunas personas que sí lo hacen por necesidad, pero hay personas que no. Y hay mucho tipo de medicamentos que pueden causar inflamaciones a nivel del esófago. Entre ellos tenemos algunos antibióticos, como son las tetraciclinas y todos sus derivados, todos los antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINES. Permítame. Bueno, que tenemos aquí que son los AINES, bifosfonatos, que se usan básicamente para todas las osteoporosis. Está muy de moda darle bifosfonatos a las personas. El sulfato ferroso es algo que también es muy irritante. La quinidina, cloruro de potasio, y eso nos puede dar dificultad a la hora de
deglutir y esto puede ser de un inicio abrupto, ¿sí? ¿Cómo se arregla eso? Pues simple y sencillamente quitando lo que está haciendo daño. Ahora, ciertos medicamentos como los bifosfonatos tienen ciertas indicaciones, como es que sean ingeridos con suficiente líquido y que la persona no se vaya a acostar después de haberlos ingerido, sino que dar suficiente tiempo para que estos ya hayan pasado al estómago y ya no causen ese problema. Entre los medicamentos que están asociados a esto, ustedes pueden ver que hay varios antibióticos, antiinflamatorios, antivirales, los bifosfonatos, que ya les dije que son usados para la osteoporosis, pacientes que están en quimioterapia. Entonces, aquí tienen esta cantidad de medicamentos que se pueden dar para distintos tipos de cáncer y algunos otros medicamentos, entre los cuales está las multivitaminas, el ácido ascórbico y el sulfato ferroso, que mucha gente lo usa comúnmente. Bueno, antes de pasar a trastornos motores, dudas respecto a lo que acabamos de ver. Bueno, si no hay dudas, no hay respuestas también. Veamos los trastornos motores. Buenos días, licenciado. Sí, buenos días. Yo tenía una duda con la esofagitis eosinofílica. Entonces, esa como de respuesta inmunológica es como una específicamente en el esófago, no podría ser es que me quedó un poquito de confusión. Es solamente la inflamación que se podría dar en el esófago. No, mira, la inflamación, acordate que les he explicado que la inflamación es sistémica, pero puede estar con una mayor presencia, si querés que tenga una mayor intensidad en determinado lugar. Pero en el caso de la esofagitis eosinofílica, es que hay una gran presencia de eosinófilos en el esófago. Ahí sí, viene prácticamente, ¿qué? Les diré, un alto porcentaje de todos los eosinófilos del cuerpo se van a ubicar al esófago. Estos van a liberar las citocinas proinflamatorias, todas las sustancias proinflamatorias, que esas sí van a circular a nivel sistémico, pero también va a haber una reacción muy grande a nivel del esófago, que es lo que causa esa dispepsia y esa inflamación que hay y toda la sintomatología de dificultad para deglutir. O sea, se va a manifestar en una mayor grado en esófago y los eosinófilos van a estar en el esófago predominantemente depositados, pero las citoquinas y todo lo demás puede estar en el resto del cuerpo y sí va a haber algún grado de inflamación a otros niveles, aunque en menor grado. ¿Te queda claro eso? Sí, bastante claro, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Miren, hay un libro, quizá es el mejor libro que yo he visto. ¿Alguna de ustedes habla italiano? Bueno, el italiano es relativamente fácil de entender, pero hay un libro específicamente de inflamación. No habla de otra cosa más, es un pequeño tratado de inflamación muy bueno. Y todavía no lo he visto en español. Yo tuve la suerte de conocer a uno de la gente que lo hizo y sí me lo regaló. Pero les puedo mandar la referencia si alguno de ustedes quiere y lo busca y lo pone en el traductor. Van a conocer muchísimo más de inflamación que lo que pueden encontrar en cualquiera de los libros de medicina interna, porque sí es bueno
aprender un poquito más de todo esto. Bueno, pasemos a la acalasia. La acalasia es básicamente una alteración de la motilidad del esófago. El esófago no se relaja. Acuérdense ustedes que entra el alimento y se va relajando en la parte de abajo y contrayendo en la parte de arriba para que el alimento llegue al estómago. Pero en estos pacientes, básicamente esa motilidad está alterada. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una relajación insuficiente en el esfínter esofágico inferior. Y aparte de que no se relaja adecuadamente, el peristaltismo va a estar alterado. Por lo tanto, va a haber dificultad para ingerir tanto sólidos como líquidos y puede haber regurgitación del contenido gástrico que va a causar dolor torácico. Puede haber signos de pirosis, de aquel ardor que puede haber. ¿Por qué? Porque el alimento se puede quedar en alguna parte del esófago, se va a quedar ahí por un tiempo y esto lo que va a hacer es que la persona ya no coma adecuadamente, nos va a causar pérdida de peso y como hay reflujo, porque el esfínter esofágico inferior no está, es insuficiente, entonces nos puede llegar contenido gástrico a los bronquios y luego pulmones y nos va a dar neumonías. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Básicamente, pues se va a medir la presión intraesofágica o se va a hacer un examen dando un medio de contraste. Y al dar el medio de contraste, entonces se va a ver algunas imágenes que están descritas como imagen en pico del oro. Y aquí lo tenemos. Un paciente con una acalasia idiopática. Entonces miren aquí la parte del esófago que puede estar dilatada y miren esta parte de acá. Básicamente está cerrada, que es a lo que le llaman pico del oro. Ustedes miran que ya casi no pasa absolutamente nada. Y esto va a hacer que sea muy difícil que el paciente pueda ingerir alimentos. Miren, esta es la parte de arriba del esófago, las contracciones van a estar alteradas, pero miren acá, hay un exceso de contracción y miren lo que puede pasar acá. Entonces puede llegar comida y se queda acá y eso causa reflujo, causa irritación, va para arriba esto y el paciente pues aquí prácticamente no puede ingerir los alimentos. ¿Qué es lo que hace aquí? Pues se puede intentar dilataciones, que es lo mismo que se utiliza allá, que son las ondas que les decía con balón. Entonces aquí se entra y se empieza a pasar acá con mayor diámetro cada vez hasta lograr que haya una dilatación adecuada en el esófago. Aquí también vamos a tener otra foto de acalasia, este está en su libro. Y aquí, miren, hay reducción del calibre en la unión que hay entre el esófago y el estómago. Y ahí van a tener que hacer dilatación en estas personas por la contracción tan grande que hay. Estos son resultados de la manometría, que es cuando se miden las presiones adentro del esófago. Y aquí miran una acalasia clásica, una que tiene compresión y otra espástica, pero simple y sencillamente lo que se va a medir son las presiones intraesofágicas. ¿Dudas de acalasia antes de pasar a otra enfermedad? Bueno,
Entonces tenemos el espasmo esofágico difuso, que lo que se ha visto es que no tenemos suficiente óxido nítrico en el esófago y eso es lo que ocasiona que haya una pérdida del peristaltismo esofágico. Los pacientes pueden tener dolor torácico o pueden tener disfagia, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Pues simplemente se van a medir las presiones adentro del esófago y lo que se va a ver es que hay alteraciones a nivel de estas y eso nos va a dar alteraciones en la deglución. ¿Qué imagen se va a encontrar básicamente en estos pacientes? Si se da un medio de contraste, pues simplemente se va a encontrar esta imagen, mire, en sacacorchos. Miren cómo está este esófago por la contracción que tiene a este nivel. Y esto les va a estar causando un dolor torácico bastante grande a este paciente y les va a causar dificultad para poder deglutir. Realmente hasta este momento no hay ningún tratamiento eficaz que haya sido descrito para esta contracción espástica que hay a este nivel. Y aquí tenemos también una manometría donde se mide el aumento de las presiones a nivel del esófago, que es otro de los criterios diagnósticos para este tipo de patologías. Bueno, ¿alguna pregunta o sigo? ¿Qué otros trastornos se pueden encontrar? Han descrito el esófago en martillo neumático y un peristaltismo hipertensivo. Básicamente se van a diagnosticar nuevamente con una medición de las presiones intraesofágicas o un estudio de manometría. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Pues alteraciones, básicamente en la motilidad. El tratamiento acá va a ser nuevamente un inhibidor de la bomba de protones. Bueno, preguntas hasta aquí antes de pasar a las anomalías estructurales en el esófago. Compañeras y compañeros, ¿no tienen ninguna pregunta? Doctora, ¿podría repetir la enfermedad anterior, la patología? ¿Podrías hacer el favor de acercarte un poquito el micrófono que se te oye muy lejos? ¿Podría repetir la patología anterior? ¿Esta? Sí. Esto lo encontrás en tu libro. ¿Alguna pregunta de esto? No, doctora, gracias. Miren, les voy a dar un consejo. No solamente vayan a estudiar las presentaciones, porque el examen va a venir de libro y de presentaciones, va a venir de las dos cosas. Bueno, entre las anomalías estructurales vamos a tener las barras del cricofaringio. ¿Qué es eso? Básicamente, lo que vamos a tener es que hay una impresión del músculo cricofaringio y eso es lo que va a manifestarse por una incapacidad de relajar el esfínter esofágico superior. ¿Y qué es lo que va a hacer? Eso va a disminuir
la superficie de este esfínter. Y esto causado por una fibrosis. Puede ir asintomático por mucho tiempo, pero posteriormente al ingerir alimentos sólidos, esto se va a hacer patente. Y entonces, miren, aquí lo tenemos. Aquí tenemos una prominencia, básicamente, de esta imagen, y que nos va a nosotros a estrechar cuando pasan los alimentos sólidos. También tenemos divertículos esofágicos, entre ellos es el divertículo de Senkel, que no es más que una bolsa que está a nivel del esfínter esofágico superior, y muchas veces se hacen las gastroscopías y no se logra ver, sino que hasta que se hace un estudio con bario. Los divertículos pueden ser de varios tamaños, desde muy pequeños, que no va a haber ninguna sintomatología, hasta de gran tamaño, que pueden ser, se pueden ver como globos faríngeos, y ya con dificultad para la deglución de alimentos, tanto sólidos como líquidos. Aquí tenemos, miren, aquí viene el alimento, empieza a pasar. Aquí va a estar la glotis, básicamente, mandando el alimento a donde debe ser. Y aquí debería estar el esófago recto, pero miren, hay una gran bolsa a este nivel y el alimento puede llegar a este nivel. Entonces, en lugar de pasar aquí al esófago directamente, la persona viene y se queda el alimento acá. Entonces empieza a hacer una presión un poquito grande. En algunos casos se describe que viene la persona y desde la parte de afuera, cuando se puede manifestar a nivel de cuello, se lo empuja para mandar el alimento nuevamente acá. Ese es un tratamiento típicamente quirúrgico. Aquí tenemos otros globos donde se puede encontrar. También tenemos divertículos a mitad del esófago, que es básicamente lo mismo, son pequeñas bolsitas que van a estar en el esófago y se ha relacionado con otro tipo de patologías, como alteraciones en la motilidad, tuberculosis, personas que hayan tenido tuberculosis previamente. Y también van a presentar los síntomas característicos de dificultad para deglutir. Pueden o no pueden tener regurgitación. Y a estos pacientes, pues se les va a hacer el diagnóstico con una prueba de contraste de varios, dándoselas a tragar. Aquí lo tenemos, miren, aquí tenemos el esófago, viene. Aquí empezamos con una alteración y aquí ya tenemos un divertículo. Miren, esta bolsa que está acá, entonces viene el alimento y una buena cantidad se puede quedar acá y la otra pasa al estómago, pero esta cantidad de alimento lo que va a hacer es que puede inflamar esta parte de la mucosa al quedarse ahí con éxtasis y puede empezar a dar cierta cantidad de compresión a nivel de los aparatos que están vecinos, más irritación. Aquí tenemos básicamente una gastroscopía en la cual se mira la entrada de estos divertículos. También tenemos los divertículos epifrénicos, que son divertículos que se encuentran en la mucosa y en la submucosa. ¿Qué es lo que los causa? Pues obstrucciones a nivel del esfínter esofágico inferior. Y esas obstrucciones pueden ser por anomalías a nivel de la motilidad esofágica, como la acalasia,
que acuérdense ustedes que es simplemente una anomalía funcional, que hay un espasmo esofágico bastante grande. Y estas anomalías van a estar asociadas a obstrucción. Esta obstrucción puede ser causada por leiomiomas, por cirugías, por estenosis, por un tumor de las membranas, etcétera, por cualquier cosa que nos puede causar una estenosis. Si son pequeños, pues pueden ser asintomáticos, o si son muy grandes, ya nos van a producir dolor para deglutir, regurgitación, odinofagia, pirosis, y se puede aspirar el contenido gástrico hacia el estómago, hacia los pulmones y causarnos una neumonía. Aquí tenemos un divertículo epifrénico, miren. Aquí está. Entonces aquí viene el esófago, aquí presenta el divertículo, aquí seguimos y ya llegamos a lo que va a ser el estómago. Aquí hay una imagen de lo que ustedes van a ver como múltiples divertículos. Miren eso, tenemos el esófago y miren el montón de pequeñas bolsitas que hay a todo lo largo del esófago, las cuales se van a causar por anomalías en la mucosa y en la submucosa, y esto lo que va a hacer es que haya una inflamación continua del esófago, porque entra el alimento y se puede quedar ahí, y si es algo irritante, pues peor todavía, y eso nos va a causar cierto tipo de reflujo y va a aumentar el problema. ¿Dudas hasta este momento, compañeras y compañeros? Doctora, yo tengo una duda. A ver, contame. Usted dijo que en los divertículos se quedan los alimentos, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo se eliminan esos alimentos que se quedan ahí? Mira, cuando son grandes se pueden eliminar manualmente, y cuando no, si lo llegan y lo logra sacar el esófago, etcétera, o el pequeño divertículo, pues aleluya, y si no, hay inflamaciones severas a ese nivel. Ahora, si son divertículos muy pequeños y se llenan de moco, va a haber inflamación, pero no entra alimento ahí. Pero que hay algo manual o algún medicamento para eliminarlo, no existe. Y o sea, que por la misma contracción mótil que había dicho, ¿dónde se puede eliminarse? Pero es que depende. Por ejemplo, el divertículo de Schenker. Sí, este no lo vas a poder eliminar solo así. Por eso les dije que hay algunas personas que cuando esto, porque puede ser tan grande que se logre ver a nivel del cuello, agarran, lo empujan para eliminar la comida, y aquí viene, porque esto es un tratamiento quirúrgico básicamente. ¿Cuándo? Son pocos. Pero, por ejemplo, esto no lo puedes evitar, no vas a poder quitar todos los divertículos. Aquí los gastroenterólogos lo que hacen es que tratan de mantener lo mejor posible al paciente, y si no es posible corregir eso, entonces tienen que entrar a un tratamiento quirúrgico. Gracias, doctora. Bueno, nos vamos a anillos y membranas. Doctora, una pregunta. De ¿Sí? los divertículos por dentro, como se abren, se siente, bueno, se hace como, se agranda el tejido, puede que se sangre durante el proceso, digamos, de agrandamiento, y si los divertículos pequeños se unen y forman ya el divertículo más grande, digamos. No. Los divertículos pequeños es difícil que se puedan unir, pero te digo, en medicina nada es imposible, pero si no está descrito tanto. Ahora,
Cuando se inflama un divertículo se llama diverticulitis y sí puede sangrar. Y se da tratamiento sintomático inicialmente antes de evaluar cualquier otra intervención. Pero básicamente es tratamiento sintomático. ¿Y los divertículos grandes se explotan, digamos, como un globo o se van haciendo como orificios? Mira, lo que pasa es que cuando hay una inflamación muy grande a nivel de los divertículos, puede haber una erosión y sí puede haber una perforación a nivel de un divertículo y eso ya constituye una emergencia médica porque se puede salir el contenido a la caja torácica y pueden haber otras consecuencias. Entonces tienen que entrar rápidamente los cirujanos torácicos para ir a resolver este tipo de patologías. Ahora, que exploten, eso sí no, mira. Bueno, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entremos a anillos y membranas. Entre estos tenemos el anillo de Schatzki, que simplemente es un estrechamiento fino que hay en la unión gastroesofágica. Generalmente va a ser bajo, puede ser congénito, y la sintomatología que va a dar básicamente es dificultad para deglutir o que alimentos sólidos muy grandes no pasen. Entonces aquí lo tenemos, miren. Este es un anillo que está en la unión gastroesofágica, básicamente, y si toman una radiografía de vario, ustedes miran acá este estrechamiento que puede estar. Aquí tenemos otro. Básicamente ustedes miran el esófago y miran acá este anillo, que este es el anillo de Schatzki. Tenemos otros anillos esofágicos también que se pueden presentar. Y este tipo de anillos lo que van a dar son estrechamientos, pueden estar en cualquier lugar del esófago y se pueden asociar con enfermedades sistémicas o también una anemia ferropénica. Yo he tenido la oportunidad de ver a una paciente con esto que es el síndrome de Plummer-Vinson, así se llama, y esta paciente cada vez que presenta deficiencia de hierro, empieza con dificultad para tragar. Y entonces cabal ya empezó a presentar su membrana esofágica. Y el tratamiento en ella es simplemente empezarle a dar hierro y llega el momento en que ya desaparece eso y ella sigue su vida común y corriente hasta que empieza a sentir otra vez dificultad para deglutir y ya sabemos que hay que volver a tomar hierro, que es básicamente el tratamiento para ella. Ahora tenemos la hernia del hiato, que es la más común y la que casi todo el mundo tiene. Esto básicamente es porque seguimos otra vez el músculo que rodea el esófago se ha agrandado un poquito y ya no hay tanta compresión y entonces se puede empezar a tener reflujo y esta hernia puede deslizarse también a nivel del tórax, dependiendo del grado que haya. Por ejemplo, tenemos la tipo 1, que es una hernia que se pone un poquitito arriba de lo que es básicamente el diafragma o el hiato esofágico.
y que la gente lo puede asociar con pirosis o regurgitación ácida. El tratamiento es inhibidores de la bomba de protones, es el mismo del HERC o argelato o cualquier tipo de, por decirles un nombre comercial, Malox o cualquier tipo de estos, o inhibidores de la secreción de ácido. Tenemos la hernia tipo 2. No es muy frecuente, pero el fondo del estómago y un poco de la curvatura mayor entran hacia el mediastino, o sea, arriba del diafragma. Luego tenemos la tipo 3, que ya hay una buena parte del esófago que entra básicamente al tórax. Estas pueden ser asintomáticas o sintomáticas. El tratamiento va a ser, de las ya más grandes, van a ser básicamente quirúrgicos. Y quiero que miren esto. Miren este tórax y miren acá, parte del estómago. Ya es una hernia tipo 4. Miren acá. Aquí tendría que estar esta parte del tórax y aquí tenemos parte del estómago adentro de esto. Aquí es una hernia deslizada, básicamente. Aquí tiene que estar el esófago y se va para adentro parte del esófago. Aquí es una hernia paraesofágica, o sea que el estómago se va a la par del esófago, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas hernias pueden hacer compresión a nivel del tórax, porque lo que pasa es que se mete el estómago en el tórax porque el anillo que forma el esófago ya es muy grande. Y entonces aquí tenemos, miren, aquí tenemos el estómago, a la par tenemos el corazón, que ya está desplazado. ¿Dudas a nivel de hernia de hiato? Y el tratamiento es quirúrgico, ya cuando está a esos niveles. Compañeros, ¿no tienen dudas? Bah, sigamos. Vámonos a infecciones esofágicas. Infecciones pueden ser por múltiples gérmenes. Tenemos por el virus del herpes, básicamente que se va a dar en pacientes inmunosuprimidos, entre los cuales están los pacientes VIH, los pacientes con lupus, los pacientes con cáncer, etcétera. Van a presentar mucha dificultad para deglutir por las lesiones que tienen. Y entonces aquí miran ustedes el esófago y miren estas lesiones que están acá. Es simplemente pequeñas ulceraciones producidas por el virus que les va a dar un ardor y un dolor tremendo a la hora de deglutir, y hay una inflamación. Miren esta coloración rojiza, hay una inflamación a todo el esófago. Entonces, piensen ustedes, ¿qué van a hacer para darle de comer a esta gente? ¿Por qué ellos siguen con alimentación oral? Tienen que ser alimentos nada irritantes, pero que puedan nutrir lo suficiente para mantenerlos mientras están con vida. Otros pacientes que tenemos es por hongos, que es la candidiasis. Pacientes nuevamente inmunosuprimidos, que pueden tener cualquier patología como cáncer, pueden tener lupus, pueden tener artritis reumatoidea, pueden tener VIH, etcétera, etcétera, incluso pacientes diabéticos que tienen una inmunosupresión. Y miren el tipo de lesiones. Son lesiones como algodón, que se van a presentar a lo largo de todo el esófago
Estas lesiones pueden sangrar y les causan un dolor muy, muy grande a estos pacientes. Miren esto. Miren esta cantidad de cándida que hay aquí en este paciente, en el esófago, que está básicamente tomado todo el esófago. Y es un paciente con mucho, mucho dolor que pueden estar causando este tipo de lesiones. Y muchas veces también este trastorno se puede acompañar de acalasia. Y acuérdense ustedes que la acalasia no es más que el espasmo muy grande del esófago, o la esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune en la cual el paciente ya no tiene la capacidad de distensión a nivel de los tejidos. Por lo tanto, no va a poder tener una distensión bastante grande a nivel de esófago. Otro de los virus que nos podemos encontrar es el citomegalovirus. Nuevamente es en pacientes que están inmunosuprimidos. Puede afectar a pacientes que han sido trasplantados, pero lógicamente, ¿por qué? Porque los pacientes trasplantados se les da medicamentos para suprimir su sistema inmunológico, y al ser esto, entonces pueden ser víctimas de cualquier virus o bacterias. Miren la diferencia con los otras imágenes. Miren acá las lesiones que pueden ser causadas por el citomegalovirus. Entonces aquí está roja la mucosa y está edematizada. También tenemos el virus del papiloma humano, que se puede presentar a cualquier nivel del cuerpo. Esto, bueno, pues nos puede dar lesiones muy, muy serias, y tenemos lesiones que son tipo vegetativo. Aquí están, miren, con placas anulares que están a este nivel. Y se pueden presentar a cualquier nivel del esófago. La verdad es que las lesiones por el virus del papiloma son muy serias, y se pueden presentar no solo a nivel esofágico, sino que a nivel de nariz y tráquea. Inicialmente se pueden ir quitando, pero cuando van aumentando tanto esto, ya hacen prácticamente imposible quitarlas. Yo tuve la oportunidad de ver a una jovencita, la verdad es que me dio, bueno, respira uno hondo porque no puede decir más. Tenía todo lo que es la nariz, la tráquea, y radiológicamente se vio el esófago con una serie de lesiones bastante grandes, y ya eran tantas que no se podía quitar. A ella se le metió a tratamiento quirúrgicamente en muchas ocasiones y se le lograba despejar un poco las lesiones que iba presentando, pero llegó el momento en que fueron tantas las lesiones que ya no se iba a poder hacer nada, y esta jovencita realmente iba a fallecer asfixiada por esto. Y la verdad es que es algo muy, muy, muy serio. Aquí tenemos 4 fotografías. La primera es una esofagitis. ¿Sí? ¿Sí, compañera? ¿Alguien iba a decir algo? No, doctora, es que me cambié de dispositivo, entonces se escuchó usted misma. ¿Y me entienden cuando hablo? ¿Sí? Bueno. Entonces, miren, pues, aquí tenemos realmente una esofagitis eosinofílica, como ya les expliqué. Son eosinófilos en gran cantidad que se van al esófago y que van a desarrollar toda una lesión inflamatoria. Generalmente puede dar por alimentos. En la B, por un hongo que es la Candida albicans,
está acá, que se va a presentar en muchos pacientes inmunosuprimidos. En la C, aquí tenemos una úlcera muy grande, miren, causada por el virus de inmunodeficiencia adquirida, que es el VIH. Y aquí tenemos un anillo de Schatzky, que nos va a causar una estrechez esofágica básicamente. También podemos tener esofagitis de tipo bacteriano y estas se pueden dar por una serie de gérmenes, desde Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y una serie de gérmenes que nos pueden afectar el esófago y nuevamente estos se van a dar en pacientes inmunodeprimidos que pueden ser por múltiples causas la inmunodepresión. La mayoría de ellos van a presentar neutrófilos bajos, por eso dicen neutropenia, porque acuérdense que son los neutrófilos o los segmentados los que van a pelear contra las bacterias, pero si ya los tenemos muy bajos, básicamente, pues no hay quien pelee contra las bacterias o ese paciente puede tener una neoplasia que también va a inmunosuprimir al paciente. Bueno, antes de pasar a trastornos esofágicos mixtos, dudas respecto a infecciones esofágicas. ¿Alguna duda, jovencitas y jovencitos? ¿No tienen ninguna duda? Sigamos, pues. Vamos a ver ahora los trastornos esofágicos mixtos. Aquí vamos a ver el síndrome de Boerhaave o rotura espontánea del esófago. ¿Qué es lo que pasa? Pues el músculo del esófago se va a rasgar. ¿Y eso por qué puede ser? Porque se haya una elevación de la presión intraesofágica por un vómito bastante forzado. Esto se puede dar en todas aquellas personas que comen, pero quieren mantenerse delgadas, entonces se pegan los atrancones y después se van al baño a causarse el vómito. Y esto puede empezar a lesionar el músculo del esófago hasta llegar a producirse un desgarro del mismo y que el contenido gástrico o el contenido esofágico entre a la caja torácica. Y esa es una emergencia médica que hay que entrar y operar para cerrar esto y quitar toda la irritación, porque acuérdense que puede entrar saliva, puede entrar ácido gástrico y todo a nivel torácico, lo cual va a dañar pulmones, corazón, etcétera. Entonces aquí tenemos también una rotura y la salida del contenido. El desgarro de Mallory-Weiss, este se va a dar también por vómitos muy fuertes. Y lo que va a hacer básicamente es a desgarrar la mucosa. Y es muy habitual esto en pacientes alcohólicos o aquellos que presentan una hemorragia gastrointestinal. Miren, aquí está la mucosa del esófago y miren esto. Se desgarra completamente esta mucosa, pero sin llegarse a producir la rotura. Entonces ahí tenemos las lesiones que se causan a nivel de la mucosa que se desgarra. También podemos encontrar en el esófago cuerpos extraños. La verdad es que hay infinidad de cuerpos extraños que se encuentran y pueden haber a ese nivel muchas emergencias, desde gente que se da bocados muy grandes y se atora en el esófago. Pueden causar dolor e incluso pueden causar dificultad para respirar, porque acuérdense ustedes que el esófago está en la parte posterior de la tráquea y la tráquea, acuérdense que tiene anillos cartilaginosos en forma de herradura y la parte que da para el esófago es una membrana.
y si hay una compresión a nivel del esófago y algo muy grande, nos puede empujar esa membrana de la tráquea y causar dificultad respiratoria en estos pacientes. Y como les digo, pueden ser pedazos de comida muy grande, como también la gente que tiene placas totales, sobre todo en el cielo de la boca. Acuérdense ustedes que uno cuando traga con la lengua empuja el contenido y puede detectar el tipo de alimento. Pero estas personas que tienen placa, pues entonces en el cielo de la boca no tienen sensación y a veces llegan estos pacientes adultos que todavía usan placas, que no se hacen injertos dentales, que se ponen los tornillos ahí, pueden llegar con pedacitos de huesos de pollo que los han deglutido y que se les quedan trabados a nivel del esófago. Entonces hay que entrar con depende de dónde estén, el nivel donde están, si es nivel alto o nivel bajo, para tratar de empujarlos y que se vayan al estómago donde ya pueden ser digeridos y ya expulsados del cuerpo. Miren, aquí hay un pedazo de carne, impactación con un pedazo de carne en el esófago. Y la verdad es que sí hay gente que no mastica. Se les olvida que ni el esófago ni el estómago tienen dientes y se tragan esos pedazones tan grandes de alimentos que parece que se los van a quitar y pueden llegar a causar este tipo de problemas. Aquí tienen ustedes una serie de cuerpos extraños, miren, trabados a este nivel. Miren esto. Miren esto. En los niños eso puede ser muchísimo más frecuente que en los adultos, pero créanme que en los adultos sí, eso se mira en las emergencias muy seguido. También vamos a tener lo que son las fístulas esofágicas. ¿Qué son las fístulas esofágicas? No es más que una comunicación del esófago con algún otro órgano. Y las causas de estas pueden ser traumas, pueden ser infecciones a nivel del esófago, puede ser necrosis después de que al paciente se le ha entubado y dejan mucho tiempo ese tubo, puede ser por cáncer de esófago, por radioterapia y generalmente se van a presentar en pacientes que están agudamente enfermos. Y si no pueden tolerar cirugía es peor todavía porque esa es una emergencia que sí tienen que tratar de resolverse. Como ustedes miran acá, dice ablación por radiofrecuencias para tratar fibrilación auricular. Pues, ¿qué es lo que pasan acá? Entran y hacen pequeñas quemaduras, básicamente en ciertas áreas de la aurícula, para evitar que pasen los estímulos y que continúe la fibrilación auricular. Pero eso también puede causar una pequeña rotura que llegue hacia el esófago también y entonces va a haber muchas complicaciones como dificultad para deglutir, fiebre, aumento de los glóbulos blancos, bacteremias, hemorragias, un shock séptico que no es más que una infección sistémica, la cual es de un tratamiento quizá no difícil, pero de difícil respuesta porque hay mucha gente que entra en shock séptico y que ya no se logra sacar. Y entonces hay que entrar a hacer una tomografía y si es necesario entrar a hacer un tratamiento quirúrgico cuando sea factible. Y si es en una forma temprana, porque de lo contrario no va a servir de nada poder entrar. Aquí tienen ustedes básicamente este estudio donde la gente tenía una fístula que se iba al bronquio. Entonces, miren, el trago de bario por el esófago, pero miren, encuentran ustedes el bario acá,
básicamente en el árbol bronquial. Quiere decir que parte del alimento que este paciente ingería se iba para los pulmones y podía estar causando neumonías y otro tipo de problemas. Aquí tenemos otra vez lo mismo, miren. Luego seguimos con varices esofágicas. Que las varices esofágicas no es más que dilatación a nivel de las venas que están a nivel del esófago, que pueden ser de tamaño pequeño o pueden ser de tamaño grande. Miren esto. Miren esta varice. Hagan de caso de una persona cuando les miran muy grande las venas en las piernas, igual se miran en el esófago. Se pueden clasificar de 1 a 4. El grado 1 prácticamente no se miran. El grado 2, que llega hasta 1/4 de la luz del esófago. El grado 3, las varices van a ocupar la mitad de la luz del esófago. Y el grado 4 es una protrusión mayor de la mitad de la luz, como esto, miren. Prácticamente ocupan todo el sitio del esófago. Bueno, antes de pasar a tumores, ¿alguna duda al respecto? Doctora. Sí, compañera. Y esos, como ahorita vamos a pasar a ver malignos, ¿verdad? Tumores malignos. Los anteriores son benignos. Es que los anteriores no eran tumores. Esto que está aquí son varices. Eso no es ningún tumor. Son varices esofágicas. ¿Tú has visto las varices en las señoras o señores a veces en las piernas? Que se miran unos como caños morados a veces. Sí. Ok, exactamente eso mismo, pero adentro del esófago. Exactamente eso mismo. Y si no se trata, podría llegarse a, no sé, como hacer cáncer, ¿no? ¿Verdad? Porque no es un tumor, sino que es una varice. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa con las varices es que pueden sangrar. Y el sangrado de las varices es un sangrado profuso. Uno tiene que entrar. Y el tratamiento es poner unos balones. Se pone una sonda, básicamente, que al final son tres tubos, por decirte así. Uno de ellos se infla y se jala un poquito y queda a nivel de la unión entre el estómago y el esófago. ¿Por qué? Porque al jalar ahí un poquito se hace compresión contra las venas y arterias que van a irrigar el estómago. Luego se infla otro balón adentro del esófago para tratar de comprimir esas varices esofágicas y parar el sangrado, porque no puedes hacer lo que haces en la piel, que comprimís con la mano, haces presión y paras el sangrado, pero en el esófago no se puede. Entonces se tiene que inflar ese balón para poder comprimir el esófago. Y ese balón se saca por la nariz. De hecho, se mete por la nariz y luego viene y se jala, se da cierta presión, porque este balón se le jala para poder producir esa compresión. Si oíste, te dije que tenía otro tipo, también tenía otras onditas y esa otra sirve para poder darle de comer al paciente o poder darle medicamentos. Cada cierto tiempo se desinfla un poco para evitar que haya necrosis del área que ha estado comprimida. Y se vuelve a inflar y se sigue el tratamiento porque muchas veces no va a parar tan rápido este sangrado. Ahora, si ya es demasiado, ya puede requerir tratamiento quirúrgico, pero
generalmente se va a entrar, pero aquí tenés parte del tratamiento quirúrgico. Mira, han agarrado acá y simplemente estas pequeñas bolsitas ya son varices que han sido básicamente aquí a este nivel, mira, a este nivel se han amarrado para evitar que sigan sangrando. Este es tratamiento quirúrgico, pero se tiene que contar en ese momento con las condiciones y que el paciente esté en la condición para poder entrar y hacer este tipo de tratamiento. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctora. Vámonos a tumores benignos. Son más frecuentes en los varones en una relación 8:1. Hay ciertos factores que pueden ser preexistentes, como la dieta, la ingestión de compuestos nitrosos. Y ustedes saben que hay muchísimos alimentos empacados y procesados que tienen este componente. El alcohol también lo puede dar, enfermedad celíaca, que no es más que una alergia a la gliadina, estenosis crónica del esófago, infecciones crónicas como las que ya vimos por bacterias, virus o hongos, o que la paciente haya tenido radioterapia por cualquier otra situación. También la esofagitis crónica, que se puede dar cuando la gente toma té caliente, y no solo té caliente, cualquier alimento de esos que se toman súper calientes, que ya parece que es agua para pelar pollos, pero es muy dañino tomar algo caliente tan grande. Acalasia, ingesta de muchos taninos o tabaco. Entonces hay muchos factores predisponentes y entre ellos, como ya han visto, está la dieta. Entonces aquí tenemos cierto tipo, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro tumor que miren está rodeando o está básicamente obstruyendo el esófago, y aquí tenemos otro tumor. A ellos hay que tomarles biopsia, ver el tratamiento o quitar. Se puede dar inicialmente un tratamiento con quimioterapia para la reducción del tumor. Si se logra controlar solo ahí, perfecto. Y si no, pues hay que hacer cirugía y hacer sustitución de esófago por colon. Preguntas. Yo sé que es una clase sumamente extensa porque prácticamente nos fuimos a todo lo que es y todas las patologías. Pero la verdad es que no hay tiempo para alargarlo más. Y lo que quería era que ustedes vieran básicamente todas las patologías que pueden afectar la comida. Tiene que pasar, a menos que haya una obstrucción total del esófago, ¿sí? O que el paciente esté con sondas, o que se le haya hecho algún procedimiento y que tenga que pasar en nada peor 1 o 2 días, ese paciente tiene que comer. Y el tipo de alimentación que ese paciente va a ingerir va a ser diseñado por ustedes, nutricionistas, porque ese paciente no puede dejar de comer desde ningún punto de vista, pues si no se nos muere. Y tampoco es una buena opción estar pensando siempre en hiperalimentación endovenosa. Pónganle mucha atención a su clase de tecnología y a la elaboración de ponches, porque eso les puede dar mucha ayuda a la hora de alimentar a estos pacientes. No piensen siempre en comida enlatada o en ponches enlatados. No toda la gente va a tener la capacidad de estarlos comprando, porque son caros y se van muy rápidamente.
Entonces la gente dice, sí, démelo, yo hago el esfuerzo, pero llega el momento que ya no lo puede hacer. Y una solución fácil es que puedan elaborar ponches que puedan ser tomados vía oral. No piensen solo en sondas, porque no todos los pacientes van a estar con sondas. Y que estos pacientes puedan tomárselo y se puedan nutrir al mismo tiempo. En la práctica se mira la gente que tiene plata, pues simplemente compra todas las latas que se necesitan y tú. Pero no es así para la mayoría de personas en nuestro medio. ¿Sí? Y ahí es donde entran ustedes en el diseño y elaboración de los ponches, porque para una gente va a ser más fácil ver ponches que puedan tener pollo, que puedan tener verduras en las cantidades y que se lo vayan tomando poco a poco el paciente para nutrirse, que estar comprando latas. Así es que pongan mucha atención en esa clase, les va a servir muchísimo en la práctica diaria. En noviembre y diciembre, con un paciente que tuvimos que desgraciadamente falleció, la nutricionista que estaba en ese hospital, me reservo nombre del hospital y me reservo nombre de la nutricionista, pero fue formada en la Marroquín, no fue formada en la San Carlos, fue incapaz de elaborar un ponche que tuviera buen sabor. ¿Sí? Y ella, claro, lo dijo, entonces hubo que recurrir a la nutrióloga para dar una alimentación por otra vía para complementar con esta paciente, y la verdad es que dice uno, eso no puede ser. Gracias a Dios, ustedes en la San Carlos tienen una excelente formación, tienen excelentes profesoras a nivel de tecnología de alimentos, etcétera. Aprovechenlo mucho porque les va a servir. Y sobre todo, aquellas personas que pueden trabajar o en hospitales departamentales o que van a trabajar con gente que no tenga muchos recursos económicos, eso les va a servir muchísimo. Aprovechen esas clases al máximo, estudien y traten de ver alternativas innovadoras que van a ver ustedes la utilidad que les va a tener, pero eso solo lo van a ver cuando ya tengan al paciente enfrente. ¿Dudas, compañeras? ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Dudas? Todo bien, doctora, y la verdad bastante interesante esta última parte, porque sí ya mira uno un poquito más tenemos prácticamente nuestra labor como y si se dan cuenta, su labor es mantener vivo a este paciente, pues, porque sin comida, ¿cómo va este paciente a sobrevivir, ¿no? No puede. No se puede estar poniendo hiperalimentación endovenosa, eso es caro y no tiene acceso a la mayoría de personas. Entonces, ahí entran ustedes y entran muy, muy fuerte. Y les voy a decir que ese hospital es uno de los 4 más famosos en Guatemala, o quitemos a La Esperanza y dejemos a los otros, de los 3 más famosos en Guatemala, y me dio mucha pena ver esa situación. Que a ustedes no les pase, por favor, y que no se oiga ningún comentario de ustedes de ese tipo, porque sí, es penoso esa situación. Y como les digo, ustedes tienen muchísimo ahí
para poder trabajar y tienen muchísima enseñanza y gente muy bien preparada para poder realmente orientarlos en esto. Bueno, la próxima clase va a ser de exámenes de laboratorio. La siguiente clase vamos a dar cáncer y exámenes de laboratorio y cáncer. Y el día 21 tienen ustedes su examen. O sea que el examen va a llegar hasta el tema de cáncer. El tema de interpretación de exámenes de laboratorio y el tema de cáncer no lo van a encontrar en su programa. Eso son temas extras que les voy a dar para que ustedes puedan complementar, básicamente los cánceres. El único cáncer que vamos a ver es el cáncer de estómago, ya un poquito más profundo, pero el tema de cáncer en general que les voy a dar lo pueden extrapolar a cánceres en toda parte del cuerpo, y la interpretación de exámenes de laboratorio sí les va a servir de aquí en adelante, que es donde vamos a ver más exámenes, y por eso se los voy a dar en este momento. O sea que las personas que van a dar gastritis y hepatitis lo van a dar después del examen. ¿Alguna duda o comentario, compañeros? Licenciada, yo quería compartir algo acerca de las varices esofágicas y la dieta. Claro que sí. A mi papá le hicieron ligadura de varices hace unos años. Y recuerdo que tuvo cita con la nutricionista, pues después de salir de esa ligadura de varices, pues o sea, él no sentía nada, pero la doctora le dijo que él no podía comer nada, porque incluso después de las ligaduras como que se van. Como, no entendí muy bien eso, pero las varices como las comprime, creo yo. Entonces se van, entonces le dijo que tenía que tener una dieta en líquidos y fue con la nutricionista. No recuerdo muy bien la dieta porque fue hace un par de años, pero recuerdo que fue una dieta solo de líquidos nada más, y fue por 10 días. Ya después le dijo que podía empezar a comer cosas sólidas, pero no muy duras, por eso mismo de las varices. Entonces sí es muy importante nosotros tenemos muchísimo que ver en esta alimentación de estos pacientes. Exacto. Estaba haciendo cuentas, fue alrededor de unos 20 días, 30 días que tu papá, ay Dios, permítame, disculpen. ¿Aló? ¿Es algo urgente? Porque yo estoy ocupada. Ok. Bueno, entonces prácticamente fueron las indicaciones de la nutricionista los que mantuvieron a tu papá vivo durante todo ese tiempo, si te das cuenta. Y como tú decís, ahí no hubo tratamiento médico posterior sino que fue todo tratamiento nutricional, y es el que mantiene a los pacientes. Básicamente son los que mantienen a los pacientes, y eso es algo bien, bien importante en ustedes, pues. Gracias por tu comentario. La verdad es que después de eso no hay medicina, y tampoco hay como para tratar las varices, tampoco hay medicina más que solamente esa ligadura de varices. Entonces, y tengo un video porque el doctor que nos atendió nos dejó en la oficina mientras él hacía la ligadura. Le voy a pedir el video a mi mamá porque ella lo tiene, y si lo tienes lo voy a compartir para que tal vez usted lo pueda compartir. Perfecto, mira,
Perfecto, no, lo compartes tú desde tu computadora, dejemos unos 5 minutos y miramos el video porque a todos nos va a servir. Vaya, Ahí está sí. bien. Voy a ver si mamá lo tiene todavía y si lo tiene, lo comparto. Va, perfecto. ¿Algún otro comentario, compañeros? ¿Alguna otra experiencia? Que todas las experiencias nos enriquecen siempre. Yo, doctora, fíjese que a mi suegro cabal le detectaron esofagitis y de igual manera le mandaron a hacer dieta, ¿verdad? O sea, así evitar cosas irritantes, alcohol, cosas muy condimentadas y todo así por el estilo, para evitar de que le llegara a ¿cómo se llama? A que se le fuera empeorando, ¿verdad? Y para evitar que se le vuelva esófago de Barrett, porque de tanto año, ¿verdad? Porque él siempre sufrió de reflujo y todo eso, pero nunca se fue a ver hasta ahorita que, ¿verdad? Y gracias a Dios eso con lo de la dieta y todo que ha mantenido, sí ha mantenido que ya no tenga reflujo ni nada por el estilo. Y de igual manera le dijeron de que dentro de 3 años lo tienen que volver a ver para ver si le tienen que hacer la endoscopía o algo por el estilo para ver cómo va el proceso, ¿verdad? Para evitar que se vuelva cáncer. Exactamente. Nuevamente miramos que el tratamiento nutricional que tu suegro está llevando es básico para que él siga bien, pues. Y así como eso hay infinidad de patologías en las cuales el tratamiento nutricional es el que lleva la voz cantante en estos pacientes, pues. Y ahí es donde ustedes tienen que estar, pero muy, muy claros en lo que están haciendo y en la importancia que tiene lo que ustedes saben y lo que ustedes hacen. ¿Alguna otra o comentario, compañeros, o experiencia? Bueno, si no hay ninguna, un gusto estar con ustedes. Los miro el día lunes para poder que miremos básicamente todo lo que es exámenes de laboratorio. Les voy a compartir exámenes de mis pacientes con sus respectivas historias para que puedan entender el contexto y la interpretación de cada uno de ellos. Todavía tienen 7 minutos. Nos acaban de pasar una información en donde dice que ¿hay alguien de la ON acá? Compañeros. Porque Tania mandó una información de la ON que quieren compartir con ustedes y que les demos el tiempo para hacerlo. Entonces, no sé si hay alguno de ustedes que quiera hacerlo, porque dice que necesita 5 minutos.